Antiguamente existía la creencia de que para dirigirse al emperador japonés había que hacerlo con estupor y temblores. ¿Por qué? Porque el emperador era una divinidad. Por lo tanto, la única forma de dirigirse a él era con absoluto respeto, casi rozando el temor. En este video de hoy quiero hablarte de una novela que lleva por título precisamente Estupor y Temblores, pero que no está escrita por un escritor japonés, sino por una escritora belga, la autora Amélie Nothomb. Y tú me preguntarás, ¿pero por qué está Amélie Nothomb en este video si este canal es de cosas japonesas? Y el motivo es que Amélie Nothomb tiene una gran afinidad hacia la cultura japonesa. Ya sabrás seguramente, si sigues el canal, que hace un tiempo atrás subí un video sobre otra novela que, sin ser japonesa, se acerca bastante a su cultura y a su estilo, que fue Un artista del mundo flotante de Kazuo Ishiguro. Y el motivo de esto es que me interesa profundamente rescatar obras occidentales sobre Japón con la finalidad de poder entender parte de la mirada que hemos creado sobre Japón. Comprendo que esto puede ser un tanto polémico. Después de todo, esperamos hoy en día trascender la barrera o la distancia que ha habido entre Asia y nosotros y poder conocer directamente Japón. Pero personalmente creo que eso no es posible de no haber un intermediario, y creo que también es justo rescatar las cosas que percibimos de Japón en el pasado y tratar de ir limpiando un poquito esa visión, rescatando lo bueno, lo comprensible y quizás desechando o analizando o entendiendo un poco las visiones que son un poco erradas. Por eso traigo a colación este tipo de obras. Y con esta experiencia, con esta novela, tuve una experiencia en particular sumamente interesante. Pero antes de hablar de la novela, hay que hablar de Amélie Nothomb para entender también de dónde viene la visión desde la que ella escribe. Amélie es belga, es hija de padres bélgicos, su padre era un diplomático y ella nació en Bélgica en 1967. Sin embargo, según ella lo cuenta en sus novelas también, ella estuvo al menos hasta los 2 años en una suerte de estado vegetativo. No sé si este estado era clínicamente vegetal o si es una forma que ella tiene de expresarse, pero ella lo define de esa manera. No se movía, no hablaba, no reaccionaba, simplemente estaba en su cuna todo el tiempo y ya está, existiendo. En cierto momento, 2 años más tarde, cuando estaban en Japón por trabajos diplomáticos de su padre, vino a visitarlos una tía de ella, de Bélgica, y le llevó un chocolate belga. Se acercó a esta niña a la que nadie se acercaba, porque no se movía, no reaccionaba, y le dio a probar el chocolate belga. Y esta niña despertó. Y despertó con el chocolate belga y en Japón. Y esta experiencia fue tan importante para Amélie que ella siempre dice incluso que nació en Japón en 1968, aunque eso biológicamente realmente no es así. Pero hay otro factor que es importante a la hora de entender su pasión por esta cultura, y es que la única persona que realmente la acogió, la entendió y la respetó fue una niñera japonesa que ella tuvo en su infancia. Amélie ha contado en sus novelas, sobre todo en La metafísica de los tubos, que realmente no tenía una buena relación con su familia, había una suerte de barrera, desconexión con sus padres, con su hermano era definitivamente una mala relación y realmente no podía conectar. Y ella era, contrario a lo que se podría esperar, una niña muy despierta mentalmente, tenía una gran imaginación, muchas ideas e incluso tenía una suerte de idea mesiánica con respecto a sí mismo, una noción que va a abordar en esta novela y en varias otras también. Pero estaba sola en medio de esta grandilocuencia que ella tenía, de esta intensidad tanto de su mente como de sus emociones. Y la única persona que la acogió fue esta niñera japonesa, que la trató como tratan los japoneses a los niños. Ocurre que en Japón, que es un país, sabemos, de muchas estructuras, a los niños se les suele cuidar y mimar antes de que entren, digamos, al sistema. Y eso fue lo que hizo esta niñera. O sea, imagínense a Amélie
con su creencia de que ella era una suerte de Jesús o de Dios, porque así es como ella se define, yo soy Dios, ¿no? Que se cree tan inteligente, que cree que lo entiende todo, que cree que logra cosas, y esta niñera haciéndole las reverencias, dándole el amén en todo, siguiéndole el juego. Para Amélie esto se entendió de una sola manera: Japón me acepta. Mi familia bélgica no, pero Japón sí. Y ahí fue donde empezó a nacer su identidad japonesa, como la define ella. Ella se autodefine como una persona que decidió o eligió ser japonesa. Varios años más tarde, cuando Amélie tenía 5 años, su familia se fue de Japón, también por motivos diplomáticos. Estuvieron bastante tiempo viajando por el este, por Asia, y luego viajaron ya a Occidente, estuvieron en Estados Unidos. Y Amélie decidió que lo que ella quería era volver a Japón y trabajar en una empresa japonesa para insertarse definitivamente en una empresa japonesa. Y eso fue lo que hizo. Se preparó, estudió el idioma, y ese saber el idioma le permitió insertarse en una empresa. Estupor y temblores, una de sus primeras novelas, cuenta la experiencia tragicómica, podríamos decir, de Amélie Nothomb en esta empresa japonesa. Pero lo interesante de todo ello es precisamente el contraste que hay entre la expectativa de Japón y lo que Japón es en realidad. Y es por eso que me interesa tanto tocarlo. Lo primero que tenemos que saber con respecto a esto es que Amélie Nothomb tiene una pluma increíblemente ágil, sagaz, inteligente, astuta y divertida. Por supuesto, cada lectura es distinta, cada lector es distinto, a algunos les gustará, a otros no, pero yo te invito, si es que no lo has leído, a leer este libro, porque lo más probable es que lo leas muy rápido y que te saque alguna que otra risa, a pesar de que te deje pensando en las cosas terribles que tuvo que vivir. Como mi idea es no contarte toda la novela y no hacer tanto spoiler, que de por sí ya hay un poquito, voy a tratar de enfocarme en lo principal. Y lo principal es precisamente el contraste entre Occidente y Oriente, la idealización, la caída de esta idealización, que me parece un tema sumamente importante considerando lo que mencioné al inicio del video sobre el rescate de la visión occidental en torno a Japón. Y es muy curioso porque Amélie Nothomb conoció Japón, vivió en Japón, por supuesto era muy pequeña como para realmente absorber esa cultura, pero eso también es un dato importante, porque nos enseña que por mucho que amemos una cultura, la distancia siempre va a tener un efecto. No es lo mismo mirar desde afuera que estar in situ. Y eso fue lo que afectó en parte a Amélie Nothomb, que llegó a Japón y salió de él también con un ideal tremendamente exacerbado, con una suerte de orientalismo, de idealización de Japón como un país ideal, y se dio de bruces contra el hecho también de que ella no era japonesa. Y esto no es solamente porque Amélie tenga orígenes belgas, sino porque pasó también muchos años de su vida, quizá los más importantes a la hora de formarse una identidad, que es la adolescencia y la adultez, en Occidente, en otros países. Su identidad se formó distinta y su familia también era mucho más occidental que japonesa. Por lo tanto, ella llevó este ideal de infancia, ¿no es cierto?, esta sensación que la conmovió profundamente en su infancia, a algo que después ya no calzaba con la realidad. El primer tope que tuvo Amélie fue el tema de las jerarquías sociales, que es algo muy importante en Japón. Y quiero leer un fragmento, que es de hecho el fragmento que inicia la novela. Dice así: el señor Hanada era el superior del señor Omochi, que era el superior del señor Saito, que era el superior de la señorita Mori, que era mi superiora. Y yo no era superiora de nadie. Podríamos decirlo de otro modo. Yo estaba a las órdenes de la señorita Mori, que estaba a las órdenes del señor Saito, y así sucesivamente, con tal precisión que siguiendo el escalafón, las órdenes podían ir saltando los niveles jerárquicos. Así pues, en la compañía Yumimoto yo estaba a las órdenes de todo el mundo. Este primer fragmento, además de demostrar la agilidad de la pluma de Nothomb, también demuestra el choque que para ella fue esta jerarquía un poco inútil.
Y esta jerarquía va a ser importante porque va a tener que someterse a ella, cosa que le cuesta mucho más de lo esperado. Es difícil entenderlo cuando se está en el sitio, ¿no es cierto?, en la experiencia misma, y te das cuenta de que tienes que esperar a otros, acatar las órdenes de otros, incluso cuando son un poco irrisorias o irrelevantes. Y es precisamente lo que Amélie trata de hacer. Durante gran parte de la novela, la primera mitad al menos, la vemos intentar una y otra vez dar lo mejor de sí, pero desde su lado occidental. Nosotros en Occidente valoramos mucho la proactividad y la iniciativa. Seguramente lo sabrás si eres de este lado del mundo. Se valora mucho que una persona sea ágil, que tenga iniciativa y voluntad, que tenga la energía y la inteligencia y la capacidad para proponer acciones y llevarlas a cabo. En Japón, sin embargo, esto no era tan así. Y no se trata de que en Japón busquen personas que les falten todas estas virtudes, pero lo más importante es que sean capaces de seguir órdenes, de seguir un protocolo. Y Amélie, con toda su buena intención y con todo el conocimiento que se supone que ella tenía de Japón, no fue capaz de cumplir esto. Y eso le llevó a tener una muy mala relación con prácticamente todos sus superiores. Todos sus esfuerzos se vinieron abajo. El segundo punto que rompe este ideal es Fubuki Mori, la famosa señorita Mori, que es tremendamente importante en esta historia porque va a ser el personaje que va a representar de alguna manera su némesis, por así decirlo. La señorita Mori es al principio de la novela su gran compañera. Como ella menciona en la cita, la señorita Mori era su directora o su superiora directa, y es ella quien la coge y es al principio quien le da la bienvenida y logra hacer algo así como su paño de lágrimas cuando ella se siente maltratada por otros superiores. Pero de pronto todo cambia cuando precisamente Amélie comete un error que sin querer la lleva a pasar a llevar el rol de Fubuki Mori. Y es entonces cuando esta mujer se transforma. Y lo primero que quiero comentar es que Fubuki Mori significa, en la lectura de sus kanjis, en su nombre, tormenta de nieve. Más adelante en la novela, Amélie va a comentar lo siguiente con respecto al nombre de la señorita Mori. Su nombre contiene la idea de la nieve. La versión japonesa de mi nombre, en cambio, contiene la idea de la lluvia. Me parece un hecho sintomático. Entre usted y yo existe la misma diferencia que entre la nieve y la lluvia, lo que no quita que estemos compuestas por la misma materia. Con respecto a su apariencia física, Amélie dice lo siguiente. Tenía la nariz más hermosa del mundo, la nariz japonesa. Esa nariz inimitable, de inconfundibles y delicadas aletas. No todos los japoneses poseen ese tipo de nariz, pero si alguien la tiene, solo puede ser de origen nipón. Esta última cita la traigo a colación porque creo que manifiesta muy bien esta subjetividad, esta percepción polarizada o sesgada que tenía Amélie sobre los japoneses, y una versión, por supuesto, trillada, ¿no? Claramente Amélie venía con una visión muy particular de los japoneses y de la cultura japonesa. El nombre, sin embargo, es bastante peculiar, y es que Tormenta de Nieve es un nombre tremendamente potente. Al inicio de la novela, Amélie dice qué bonito llamarse así, qué bonito llamarse Tormenta de Nieve, y lo es. Pero esa tormenta de nieve pasó de ser hermosa a ser violenta, a ser terrible, a ser una verdadera tempestad, tal y como lo hizo la señorita Mori en la vida de Amélie. La imagen de Fubuki Mori es fundamental en esta novela porque representa nada más ni nada menos que a Japón, al mismísimo Japón, a ese Japón que a primera vista le resultaba tan hermoso, tan simbólico, tan sagrado, tan marcado de esa característica de la naturaleza, pero que cuando te adentras un poquito, y a lo mejor de la manera incorrecta, saca su peor lado. Eso es lo que la señorita Mori significa para Amélie, aunque
sea a ratos simbólico y a ratos no tanto. Y esa es la magia de la novela. Gran parte de ella se va a desarrollar en torno a esta suerte de enemistad, esta rivalidad, esta polaridad que tienen Amélie con Fubuki Mori. Y de alguna manera, y a pesar de que ella buscaba con toda su alma replicar el alma japonesa, en el fondo terminó siendo Occidente ante el verdadero Japón. Otro elemento fundamental de esta novela es la visión que hace tanto de los hombres como de las mujeres y sus respectivos roles en la cultura japonesa. El año pasado yo tuve la experiencia de poder hacer un club de lectura en torno a este tipo de obras occidentales sobre Japón y leímos esta novela. Y contra todo lo que yo me esperaba, varios de los participantes de este club sintieron mucha similitud entre lo que ocurría a Amélie en su trabajo con lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Santiago de Chile en el trabajo. Tengo que confesar que yo no me esperaba eso. Me esperaba que comentaran la diferencia entre un país y otro y sin embargo eso no ocurre en lo absoluto. Y me gustaría, para mostrarles un poquito de lo que comenta Amélie, qué es lo que ella ve sobre la cultura de la mujer en Japón, ¿sí? Hay varias citas muy interesantes, no sé si pueda leerlas todas, pero me gustaría al menos dejarles un poquitito de ella. Bueno, aquí encontré un fragmento que dice así: si por algo merece ser admirada la japonesa es porque no se suicida. Conspiran contra su ideal desde su más tierna infancia, moldean su cerebro. Si a los 25 años todavía no te has casado, tendrás una buena razón para sentirte avergonzada. Si sonríes, perderás tu distinción. Si tu rostro presenta algún sentimiento, te convertirás en un personaje vulgar. Si mencionas la existencia de un pelo sobre tu cuerpo, te convertirás en un ser inmundo. Si en público un muchacho te da un beso en la mejilla, eres una puta. Si disfrutas comiendo, eres una cerda. Si dormir te produce placer, eres una vaca. Tal es la magnitud de la exigencia que ve Amélie en la figura femenina. Leo lo siguiente: no aspires a disfrutar, porque tu placer te destruirá. No aspires a enamorarte, porque no mereces que nadie se enamore de ti. Los que te amarían por tu belleza, nunca por lo que eres. No esperes que la vida te dé algo, porque cada año que pasa te quitará algo. Ni siquiera aspires a una cosa tan sencilla como a alcanzar la tranquilidad, porque no tienes ningún motivo para estar tranquila. Aspira a trabajar. Teniendo en cuenta tu sexo, existen pocas probabilidades de que puedas labrarte una buena educación, pero aspira a servir a tu empresa. Trabajar te hará ganar dinero, el cual no te proporcionará ninguna alegría, pero al que eventualmente podrás recurrir en el caso de matrimonio, por ejemplo. Deberás ser irreprochable, por la simple razón de que es lo mínimo a lo que se puede aspirar. Ser irreprochable solo te reportará el ser irreprochable, lo que no constituye ningún orgullo, ni mucho menos una fuente de placer. Y quiero terminar con la siguiente. Incluso cuando estés aislada en un retrete por la humilde necesidad de liberar tu vejiga, tendrás la obligación de vigilar que nadie pueda escuchar la melodía de tu arroyo. Así pues, deberás tirar la cadena sin cesar. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te es familiar? ¿Es algo con lo que tú, si eres mujer, te sientes identificada desde Occidente, Chile, Argentina, Perú, Colombia, etcétera? ¿Es algo que lo sientes como tuyo? Esta es la descripción que Amélie Nothomb hace de la mujer en Japón. Así es como ella ve a la mujer en Japón. Cuando yo leí esta novela, o este fragmento en particular, me hizo mucho sentido, porque se sabe que Japón es bastante estricto. Pero cuando hice este club de lectura, los participantes llegaron comentando que era lo que ocurría día a día. Y pensándolo bien, creo que no está tan alejado de la realidad. Por algo tantas personas admiran estos baños tecnológicos japoneses en los que pueden poner música mientras hacen sus necesidades. Y el tema de esta rivalidad entre Fubuki y Amélie
la vieron como un caso de acoso laboral típico, lamentablemente, del día a día. Por eso me interesa tanto hacerte esta pregunta. ¿Qué te parece? ¿Crees que es así también para ti desde Occidente, desde Latinoamérica o desde España o desde donde me estés viendo? Me parece curioso porque personalmente yo estoy aquí en Chile y si bien es cierto que veo muchas similitudes entre ambos países, sí creo que Japón exacerba cosas que al menos aquí en Chile sí es verdad que ocurren también, aunque eso por supuesto podría variar de un país a otro. Y eso es precisamente lo que me resulta tan interesante. ¿Es Japón tan distinto realmente de lo que ocurre en el resto del mundo? ¿Será esta visión producto de la rabia que Amélie sentía en ese momento? ¿O será que realmente le chocó tanto esta realidad? ¿Será que el mundo europeo es distinto, tanto más ligero que la cultura japonesa? Todo eso llama tremendamente la atención, y si bien es cierto que queda claro que la visión de Amélie Nothomb está bastante orientalizada y bastante idealizada, eso no quita que puede dejarnos pensando un poquito si realmente tiene algo de razón o no, si es tanta realmente la distancia que existe culturalmente entre Japón y el resto del mundo. Personalmente, cada día que pasa me convenzo de que hay más similitudes de las que creemos, aunque también es verdad que en el gran espectro las cosas sí funcionan de manera un poco distintas, y Amélie también es el claro ejemplo de eso. De alguna manera, su experiencia relata lo similares, pero a la vez lo tremendamente distintos que son. Finalmente, Amélie va transformando su visión a medida que todo esto va ocurriendo. Y hay una cita que me gustaría leerles con respecto a esta caída del ideal, ¿no? Hay un elemento muy importante en esta novela que es una gran ventana o un gran ventanal. Amélie, una de las cosas que retrata de la empresa cuando llega es una enorme ventana que estaba en el piso en el que a ella le tocaba trabajar, y muchas veces ella iba a esa ventana y tenía una suerte de break o de relajo donde ella miraba para afuera la ciudad y fantaseaba con esta idea de lanzarse. Si bien es cierto que esto podría apelar un poco a una idea un tanto estresada de la persona que trabaja en Japón, lo cierto es que tiene otra connotación. Esta ventana significa la caída, porque eso es lo que Amélie siempre ve. Y la caída no es la caída física, es la caída de los ideales. Es el despojo de esta visión. No es necesariamente algo negativo, es un despojo, es un desprenderse, es un liberarse de este idealismo que ella tenía por la cultura japonesa. Me gustaría leerles el siguiente fragmento. Siempre había experimentado el deseo de vivir en este país, por el cual profesaba un auténtico culto desde los primeros recuerdos idílicos que conservaba en mi niñez. A menudo las actitudes más incomprensibles de la vida tienen su origen en un deslumbramiento de juventud. De pequeña, la belleza de mi universo japonés me había impactado tanto que todavía me alimentaba con aquella reserva afectiva. Ahora tenía ante mí la presencia del despreciable horror de un sistema que negaba todo lo que tanto había amado, y no obstante seguí siendo fiel a sus valores, en los que ya no creía. Esa es una de las últimas narraciones de la novela, que no narra necesariamente algo tan malo, pero sí un desprenderse de este velo del orientalismo y del idealismo en torno a lo japonés. Me hubiese encantado poder contarte un poquito más. De hecho, tuve que volver a grabar el video varias veces porque terminaba dando un montón de spoilers y no es la idea. No solamente porque no quiero spoilearte tanto, sino también porque creo que es innecesario releer o contar la historia. Eso es algo que te compete a ti. Pero sí quería destacar la importancia de la experiencia de una persona occidental que ve Japón desde el amor del idealismo, y lo importante que es a la hora de que eso, en el momento de transformar la noción de este país o de esta cultura, que en efecto también puede ser completamente distinta. Me encantaría poder leerte en los comentarios si es que has leído esta novela, qué opinión te merece, si te gustó, si la encontraste tan entretenida como yo, si te causó esta suerte de
impresión un poco contradictoria porque es muy tragicómico lo que vive. O sea, en la realidad es bastante terrible, eso es lo cierto. Es una experiencia muy mala que duró bastante tiempo. Sin embargo, ella logra expresarlo de una manera que es más cómica porque además, viéndolo desde la distancia, también entendemos que hubo mucho de ingenuidad por su parte a la hora de emprender esta aventura. Pero sin duda alguna, creo que hay algo que Amélie sí o sí consiguió, que fue vivir Japón y experimentar Japón. Y creo que para vivir las cosas, pues hay de dulce y a gras, como dicen. Y creo que así como ella vivió lo bonito de Japón, pues también tenía que vivir el otro lado. Creo que así es como se conocen y se aman verdaderamente las cosas, no desde lo sesgado, sino desde la realidad y la plenitud, que fue lo que Amélie logró vivir. Me gustaría mucho recomendarte esta novela, principalmente porque me encanta la pluma de Amélie, siempre lo voy a decir, me parece una pluma muy ágil, se nota su creatividad, su pasión, su rapidez, su agileza, su cinismo incluso a ratos también. Pero si te gusta la cultura japonesa, creo que es un libro ideal para o bien criticar o bien analizar cómo se ve Japón desde Occidente. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este video y nos vemos pronto en un próximo video.